El calor del verano era asfixiante, y yo sentía que las paredes de mi casa no solo retenían el aire caliente, sino también cada uno de mis pensamientos. Todo parecía igual que siempre, las mismas rutinas, los mismos silencios. Hasta que lo vi. Ese sobre rojo sobresalía del buzón, un color extraño en medio de la monotonía. Mi curiosidad, mezclada con un inexplicable escalofrío, me llevó a recogerlo. Lo abrí con manos temblorosas, como si supiera que aquello que estaba dentro cambiaría algo. Era una fotografía, desgastada por el tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas en cuanto la vi. Era de hace años, un día en la playa. Mi hijo era solo un niño en ese entonces, con una sonrisa radiante y una mirada que hablaba de sueños sin límites. Yo sostenía su mano, y la felicidad que reflejábamos en la imagen parecía tan lejana ahora. Pero no fue la foto lo que me paralizó. Fue lo que había detrás de ella. Con un marcador rojo alguien había escrito: ¿Dónde estás ahora? Mis piernas temblaron, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Esa simple frase me golpeó con una fuerza que no esperaba. ¿Qué significaba? ¿Quién la había escrito? ¿Era mi hijo quien me hacía esta pregunta? Respiré hondo y traté de calmarme. Mi mente comenzó a correr en círculos, buscando respuestas que no encontraba. Había algo extraño en esa fotografía, como si alguien quisiera recordarme algo que había decidido olvidar. Volví a entrar en casa, con la foto en una mano y el sobre en la otra. Me senté en el sofá, dejando que la luz del sol que entraba por la ventana iluminara mi rostro. Mi vida había cambiado tanto desde aquel día en la playa. Ahora todo era distinto. Mi hijo había crecido, y aunque físicamente aún compartíamos el mismo espacio, sentía que él estaba a kilómetros de distancia de mí. Su mirada ya no brillaba como antes, ahora estaba llena de algo que no podía definir. Con el tiempo, nuestras conversaciones se habían reducido a monosílabos y frases prácticas. ¿Qué quieres cenar? ¿A qué hora llegas? A veces, cuando entraba en casa después de un largo día de trabajo, apenas me miraba antes de encerrarse en su habitación. Había una distancia entre nosotros que no sabía cómo salvar, y esa fotografía me lo recordó de la manera más cruel. Mi esposo, como siempre, estaba ocupado con sus reuniones interminables y viajes de negocios. Para él, todo parecía funcionar como un reloj bien engrasado, sin darse cuenta de las fisuras que se formaban en nuestra familia. En ese momento sentí una profunda soledad, una sensación de vacío que hacía tiempo que no me abandonaba. Era como si alguien hubiera apagado las luces en mi vida, dejando solo una sombra de lo que alguna vez fui. Pero esa frase, ¿dónde estás ahora?, no me dejaba tranquila. Comencé a preguntarme si había sido yo quien se había alejado primero. Había estado tan ocupada con mis propios pensamientos y preocupaciones que no me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo. Sentí un nudo en el estómago al recordar todas las veces que él había intentado contarme algo y yo, distraída, respondía sin prestar atención. Me levanté del sofá y fui a su habitación. La puerta estaba cerrada, como siempre. Dudé un momento antes de llamar suavemente. ¿Puedo pasar?, pregunté, pero no hubo respuesta. Giré el picaporte y asomé la cabeza. Él estaba acostado en su cama, con los auriculares puestos y los ojos cerrados. Parecía tan tranquilo, tan ajeno al torbellino que se desataba en mi interior. Decidí no molestarlo y cerré la puerta con cuidado. Volví al salón y me quedé mirando la fotografía una vez más. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Algo dentro de mí me decía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, que si no actuaba ahora, lo perdería para siempre. El sobre rojo no era solo un recordatorio del pasado. Era una llamada de atención, una advertencia de que el tiempo no espera. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras seguían resonando en mi cabeza. ¿Dónde estás ahora? Sentí que eran más que una pregunta, eran un grito de ayuda, un eco de algo que estaba roto y que aún podía repararse. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, supe que no podía seguir permitiendo que mi vida avanzara en piloto automático. Algo tenía que cambiar, y tenía que empezar con él. A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente por las cortinas de la sala, pero yo no sentía su calidez. La fotografía seguía en la mesa frente a mí, y sus palabras resonaban en mi mente como un eco imposible de ignorar. Decidí que no podía dejar que ese día pasara como cualquier otro. Algo tenía que cambiar, aunque fuera pequeño. Me levanté con esfuerzo y fui a la cocina. Preparé un desayuno rápido y llamé a mi hijo. Su puerta estaba cerrada, como siempre. Golpeé suavemente. ¿Estás despierto? Hay desayuno en la mesa. Una respuesta ininteligible salió de su habitación, lo suficiente para que entendiera que estaba escuchando.
Suspiré y volví al salón. Mientras organizaba un poco las cosas, recordé que habíamos hablado de hacer un pequeño arreglo en el armario de la entrada. Las puertas no cerraban bien desde hacía meses, y siempre que se mencionaba, mi hijo prometía ayudar pero nunca lo hacía. Quizás hoy sería el día perfecto para intentar algo juntos. Fui a buscar las herramientas en el viejo cuarto de servicio. Allí estaba el pequeño y oxidado cajón de herramientas que habíamos tenido por años. Al abrirlo, noté que estaba completamente desordenado. Cada herramienta parecía fuera de lugar, y los tornillos y clavos estaban dispersos como si alguien hubiera revoloteado sin orden. Decidí aprovechar el momento para organizarlo, aunque no pude evitar reírme al recordar lo pequeño y limitado que era ese cajón. Definitivamente necesitamos un nuevo lugar para estas cosas, me dije mientras empezaba a poner orden. En eso escuché pasos acercándose. Era mi hijo. ¿Qué haces ahí?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta con esa actitud despreocupada que últimamente parecía ser su única expresión. Le expliqué lo del arreglo y le pedí ayuda con las herramientas. De paso, ¿puedes traer el martillo grande que compraste para el trabajo del patio el otro día? Creo que lo voy a necesitar. Poco después lo vi regresar con algo en las manos. Y no era cualquier cosa. Traía un enorme martillo, uno que parecía diseñado para derribar muros, no para arreglar puertas. ¿Esto sirve?, preguntó con una sonrisa de burla, levantándolo como si fuera un trofeo. No sé qué pensabas cuando lo compraste, le dije entre risas. Ese martillo no cabe ni en este cuarto, mucho menos en el cajón de herramientas. Mientras intentaba colocarlo en el viejo cajón, el martillo resbaló y cayó directamente sobre mi pie. El dolor fue instantáneo y solté un grito que hizo que mi hijo se acercara de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó, ayudándome a sentarme en una silla cercana. Yo apenas podía hablar del dolor. Creo que no me rompí nada, pero duele demasiado para caminar. Intentó contener la risa, pero no pudo. Bueno, mamá, creo que esto demuestra que no estamos hechos para los trabajos manuales. Su tono de voz era burlón, pero no con malicia. Al menos logró sacarme una sonrisa entre las lágrimas. Me dejó descansar unos minutos y luego se ofreció a terminar lo del armario él mismo. Por primera vez en mucho tiempo vi algo diferente en él, un pequeño destello de la conexión que habíamos perdido. Aunque mis dedos del pie latían de dolor, sentí un extraño alivio al verlo allí, involucrándose en algo conmigo, aunque fuera tan insignificante como un arreglo casero. El resto de la mañana pasó lentamente. Con mi pie vendado, me senté en el sofá mientras él trabajaba en el armario. Su concentración me recordó a cuando era pequeño y solíamos construir cosas juntos, desde castillos de arena hasta pequeños proyectos escolares. Era como un pequeño regreso al pasado, un destello de lo que alguna vez tuvimos. Creo que lo arreglé, dijo finalmente, y en su voz había una mezcla de orgullo y alivio. Gracias, le dije sinceramente. Lo hiciste muy bien. Él asintió, pero no respondió. En cambio, se sentó frente a mí y tomó su teléfono. Por un momento parecía que íbamos a caer de nuevo en el silencio habitual, pero entonces él habló. ¿Por qué estabas tan rara esta mañana?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en mentir, en decir algo sobre el calor o el dolor en mi pie, pero decidí que no podía seguir evitando la verdad. Encontré algo ayer, le dije. Algo que me recordó lo mucho que extraño como éramos antes. Finalmente levantó la mirada. Había una mezcla de curiosidad y cautela en sus ojos. ¿Qué encontraste? Saqué la fotografía del bolsillo de mi pantalón y se la mostré. Él la tomó en silencio, estudiándola por unos segundos. Esto fue hace mucho, dijo finalmente. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando más consigo mismo que conmigo. Lo sé, respondí, pero me hizo pensar en cómo hemos cambiado. Ya no hablamos como antes. Ya no pasamos tiempo juntos. Él no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la fotografía. Finalmente la dejó sobre la mesa y se levantó. Tengo que salir. Nos vemos luego. Y antes de que pudiera detenerlo, ya había salido por la puerta. Me quedé sentada, mirando la foto que él había dejado atrás. Su reacción había sido confusa, pero no negativa. Algo en su expresión me dijo que mis palabras lo habían tocado, aunque no lo admitiera. Sabía que no podía forzar las cosas, pero también sabía que este era solo el comienzo de algo. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero el silencio en casa tenía un peso que me resultaba casi insoportable. Desde la conversación con mi hijo y su repentina salida, me sentía como si caminara sobre hielo delgado, esperando que en cualquier momento se rompiera. El dolor en mi pie
resultado del accidente con el martillo, todavía me molestaba, aunque trataba de no pensar mucho en ello. Sentada en la cocina, con una taza de café enfriándose frente a mí, escuché ruidos provenientes de la sala. Me levanté con cuidado y asomé la cabeza. Allí estaba mi hijo, inclinado sobre la mesa, con piezas de su portátil desparramadas por todos lados. Parecía frustrado, su ceño fruncido y las manos moviéndose con una energía casi desesperada. —¿Qué estás haciendo? —le pregunté, acercándome con curiosidad. —Intento arreglar esto —respondió sin mirarme, mientras sostenía un destornillador pequeño entre los dedos. El teclado no funciona bien y la pantalla parpadea cada vez que la muevo. Su tono era tenso y pude notar que llevaba rato lidiando con el problema. —¿Quieres ayuda? —me ofrecí, aunque sabía que probablemente rechazaría mi propuesta. —Gracias, pero no. Ya casi lo termino —murmuró. Me quedé observándolo en silencio, fascinada por su concentración. Siempre había sido así, determinado, con una paciencia que a menudo lo superaba. Pero aquel día, su paciencia parecía estar al borde del colapso. Después de un rato lo escuché soltar un gruñido de frustración. —Mamá, no puedo más. Me está volviendo loco. Exhaló con fuerza y dejó caer el destornillador sobre la mesa. —Pero ya casi termino —agregó con un tono que intentaba ser más tranquilo, aunque su frustración seguía evidente. Me acerqué y puse una mano en su hombro. —A veces, tomarse un descanso ayuda —le dije suavemente—. Respira un poco. Quizás cuando regreses, la solución será más clara. Él asintió, pero no se movió, sus ojos fijos en el desorden que tenía frente a él. —Es solo que me siento inútil cuando no puedo hacer algo tan simple como esto —confesó después de un momento. Sus palabras me sorprendieron. Mi hijo, siempre tan seguro de sí mismo, rara vez admitía sentir este tipo de emociones. Todos nos sentimos así a veces —le dije, sentándome a su lado—. Pero eso no significa que seas inútil. Significa que eres humano. Por un momento pensé que iba a responder, pero en cambio volvió a concentrarse en las piezas frente a él, como si mis palabras le hubieran dado un poco de ánimo. Me quedé a su lado mientras seguía trabajando, haciendo pequeñas sugerencias aquí y allá. A medida que pasaba el tiempo, su actitud empezó a cambiar. Finalmente, con un suspiro de alivio, logró encajar la última pieza en su lugar. —Lo logré —exclamó, sonriendo por primera vez en todo el día. —Sabía que podrías hacerlo —le dije con una sonrisa, sintiéndome orgullosa de él. Su mirada encontró la mía, y por un breve instante sentí que volvía a ser el niño que solía venir corriendo a mí con cada pequeño logro. Fue un momento simple, pero cargado de significado. Después de terminar con el portátil, me ofrecí a preparar algo para comer. Mientras estábamos en la cocina, comenzó a hablarme de cosas que no había mencionado en mucho tiempo. Me contó sobre su trabajo, sobre algunos de los clientes con los que lidiaba a diario, e incluso sobre un compañero que lo hacía reír con sus bromas absurdas. No podía recordar la última vez que habíamos tenido una conversación tan natural. Sin embargo, justo cuando sentí que estábamos haciendo progresos, su teléfono vibró en la mesa. Lo miró y su rostro cambió al instante. La relajación que había mostrado momentos antes desapareció, reemplazada por una expresión tensa. Se levantó abruptamente. —Tengo que salir —dijo, evitando mi mirada. —¿Otra vez? —pregunté, tratando de ocultar mi decepción. No respondió, simplemente recogió sus cosas y salió. Me quedé allí, sola, con una sensación de vacío que no podía ignorar. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en su reacción al mensaje. ¿Qué estaba pasando en su vida que no me estaba contando? ¿Por qué siempre parecía tan distante últimamente? Sabía que no podía seguir ignorando estas preguntas, pero tampoco quería presionarlo y alejarlo aún más. Me prometí a mí misma que encontraría la manera de llegar a él, de entender qué estaba pasando. Habíamos tenido un pequeño avance ese día, y no quería perder la oportunidad de reconectar con él. Sin embargo, una parte de mí no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal, algo más profundo que un simple problema con un portátil o un día difícil en el trabajo. La foto en la mesa seguía siendo un recordatorio constante de lo que habíamos perdido y de lo que aún podía salvarse. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a intentarlo, sin importar cuán difícil fuera. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mi hijo aún resonaba en mi cabeza mientras la casa volvía a sumirse en su habitual silencio. Me senté en el sofá, con la foto en las manos, tratando de encontrar algún sentido a todo lo que estaba ocurriendo. Era evidente que algo lo inquietaba,
algo que no estaba dispuesto a compartir conmigo. Pero, ¿cómo podía acercarme sin parecer que lo estaba invadiendo? Horas más tarde, cuando ya estaba oscureciendo, escuché la puerta abrirse de nuevo. Mi hijo entró con pasos pesados, dejando caer su mochila en la entrada. Su expresión estaba apagada, como si algo le hubiera drenado toda la energía. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar casual mientras me acercaba. Él se encogió de hombros. Solo cansado, respondió en un tono que no invitaba a más preguntas. Sin embargo, yo no estaba dispuesta a dejar que la conversación terminara ahí. Pensé en salir un rato. ¿Por qué no vienes conmigo? Podríamos dar un paseo, tomar aire fresco. Para mi sorpresa, no se negó. Con un suspiro, asintió y se dirigió a su habitación para cambiarse. El paseo comenzó en silencio. Caminábamos lado a lado por el parque cercano, con las luces de las farolas iluminando los senderos. Parecía estar perdido en sus pensamientos, y yo no quería presionarlo. Decidí hablar de cosas triviales al principio: el clima, los árboles, lo tranquilo que estaba todo. Poco a poco noté que se relajaba. De repente, se detuvo y se sentó en un banco. Mamá, dijo en un tono serio, ¿alguna vez has sentido que estás atrapada en algo y no puedes salir? La pregunta me tomó por sorpresa. Me senté a su lado, tratando de elegir mis palabras con cuidado. Sí, respondí finalmente. Creo que todos hemos sentido eso en algún momento. Pero lo importante es encontrar una forma de avanzar, incluso si parece imposible. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Luego miró hacia el cielo, donde la luna brillaba entre las nubes. A veces siento que todo lo que hago no tiene sentido. Trabajo, vuelvo a casa, y al día siguiente es lo mismo. No sé si estoy yendo en la dirección correcta. Su confesión me conmovió. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía bajar la guardia de esa manera. Es normal sentirse así, le dije, poniendo una mano en su hombro. Pero no tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí para ayudarte, siempre. Él me miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo más que no pude identificar. En ese momento, algo en el aire cambió. Se inclinó hacia mí, en un gesto inesperado, me dio un beso en la mejilla. Fue rápido, pero cargado de significado. Me quedé inmóvil, sorprendida por la ternura del gesto. Gracias, mamá, dijo suavemente antes de levantarse y comenzar a caminar de nuevo. Lo seguí, sintiéndome aliviada de que, aunque fuera un pequeño paso, habíamos logrado acercarnos un poco más. Cuando regresamos a casa, él parecía más tranquilo, más en paz consigo mismo. Se dirigió a su habitación, pero antes de entrar, se detuvo y me miró. Buenas noches, dijo, y su tono era más cálido de lo que había sido en semanas. Buenas noches, respondí con una sonrisa, viendo cómo cerraba la puerta detrás de él. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, sabía que este era solo el principio. Había algo más, algo que él aún no me estaba contando, y yo estaba decidida a descubrirlo. A la mañana siguiente, el aire parecía más ligero. Quizás era mi imaginación, o tal vez el pequeño momento de conexión con mi hijo la noche anterior había comenzado a disipar las nubes entre nosotros. Mientras preparaba el desayuno, lo escuché levantarse y caminar hacia la cocina. Su cabello despeinado y el bostezo que intentaba contener me recordaron aquellos días en que solía llamarlo temprano para la escuela. Ahora, sin embargo, ya no era un niño. Buenos días, dijo, con una voz que sonaba más suave de lo habitual. Buenos días, respondí, colocando un plato de huevos y tostadas en la mesa frente a él. ¿Dormiste bien? Asombrosamente sí, respondió mientras se sentaba. Algo en su expresión era diferente, como si finalmente hubiera dejado caer una de las barreras que había construido entre nosotros. Comimos en silencio, pero no fue incómodo. Parecía ser uno de esos momentos en los que las palabras no eran necesarias, como si ambos entendiéramos que este pequeño acto de compartir el desayuno ya era un paso hacia algo mejor. Sin embargo, mi curiosidad seguía viva. Había algo más en él, algo que aún no quería o no podía compartir. Después del desayuno, se levantó y recogió los platos, un gesto que, aunque pequeño, me sorprendió. Voy a arreglar unas cosas en mi habitación, dijo antes de desaparecer por el pasillo. No tardé en escuchar ruido proveniente de su habitación. Decidí que no podía dejar pasar la oportunidad de acercarme más a él, así que me asomé. Estaba sentado en el suelo, con su portátil frente a él, rodeado de herramientas y piezas pequeñas. Sus dedos se movían con rapidez, tratando de conectar un cable suelto al interior del dispositivo.
¿Otra vez ese portátil? Pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Sí, el teclado sigue fallando. Creí que lo había arreglado, pero parece que no, respondió, sin apartar la vista de su tarea. ¿Quieres que te ayude con algo? Gracias, pero puedo hacerlo solo, dijo, aunque su tono no sonaba muy seguro. Observé cómo su frustración crecía a medida que intentaba encajar una pieza que parecía no cooperar. Finalmente, soltó el destornillador y dejó escapar un gruñido. Mamá, ya no puedo más. Me está volviendo loco, pero ya casi lo termino, dijo con un tono entre exasperado y determinado. Me acerqué y me senté junto a él. A veces, cuando algo no funciona, lo mejor es tomar un descanso y volver a intentarlo después, le dije suavemente. Él suspiró, pero me miró con una leve sonrisa. Lo dices como si fuera tan fácil. No lo es, admití. Pero tú siempre has sido persistente. Recuerdo cuando eras pequeño y querías aprender a andar en bicicleta. Te caíste tantas veces, pero no te rendiste. Esto no es tan diferente. Él se rió ligeramente, probablemente recordando aquellos días. Supongo que tienes razón, dijo finalmente, recogiendo el destornillador de nuevo. Gracias por recordármelo. Lo observé mientras seguía trabajando, esta vez con una actitud más tranquila. Me di cuenta de que, aunque nuestro vínculo parecía haber sufrido con los años, esos pequeños momentos compartidos aún tenían el poder de reforzarlo. En ese instante me sentí agradecida por haber insistido en acercarme a él. Cuando finalmente logró arreglar el portátil, levantó las manos en señal de victoria. «Lo conseguí», exclamó, y su sonrisa era una mezcla de alivio y orgullo. «Sabía que podías hacerlo», le dije, devolviéndole la sonrisa. Más tarde, decidimos salir juntos al supermercado para comprar algunas cosas que faltaban en casa. El camino fue tranquilo, pero poco a poco comenzó a hablarme de cosas que no había mencionado antes. Me contó sobre su trabajo, sus colegas y algunas ideas que tenía para el futuro. Sus palabras eran honestas y pude notar que estaba comenzando a confiar en mí nuevamente. Sin embargo, su teléfono sonó mientras estábamos en la fila para pagar. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión cambió de inmediato. Respondió con un «ahora no puedo hablar» y colgó rápidamente. No pude evitar preguntarme quién estaba al otro lado de esa llamada y por qué lo ponía tan tenso. De vuelta en casa, noté que estaba más callado que antes. Intenté no presionarlo, pero la curiosidad seguía rondando en mi mente. Mientras acomodábamos las compras, decidí abordarlo de una manera más directa. «¿Todo bien con esa llamada?», pregunté casualmente. «Sí», respondió rápidamente, evitando mi mirada. Pero su tono no me convenció. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Si algo te preocupa, estoy aquí para ayudarte», le dije, esperando que mis palabras lo animaran a abrirse. Él asintió, pero no dijo nada más. En ese momento supe que, aunque habíamos avanzado, aún había un muro que no podía derribar tan fácilmente. No quería forzar las cosas, pero también sentía que el tiempo era esencial. Había algo que estaba afectando a mi hijo, y yo no podía ignorarlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, lo vi sentado en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla de su portátil. Parecía estar reflexionando, y yo decidí darle espacio. A veces, las respuestas llegan cuando menos las esperas, y yo solo podía esperar que, cuando llegara el momento, él confiara en mí lo suficiente para compartir lo que realmente estaba pasando. La noche había caído sobre la casa, envolviéndola en un manto de silencio, pero mi mente estaba lejos de descansar. Algo en la expresión de mi hijo esa tarde, el tono en su voz y la manera en que evitaba mis preguntas, seguía rondando mi cabeza. Había decidido no presionarlo más, pero la incertidumbre se aferraba a mí como una sombra persistente. Mientras terminaba de lavar los platos, escuché pasos en la sala. Me giré y lo vi de pie, sosteniendo algo en las manos. Era un pequeño cuaderno, con las esquinas dobladas y marcas de uso. Su rostro estaba serio, pero sus ojos tenían un brillo que no había visto en mucho tiempo. «Quiero mostrarte algo», dijo, acercándose con cautela. Nos sentamos en la mesa y él colocó el cuaderno frente a mí. «Es algo que he estado escribiendo», explicó, con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Al abrirlo, vi páginas llenas de palabras escritas a mano, dibujos y garabatos. Era una especie de diario, pero también mucho más que eso. A medida que pasaba las páginas, descubrí fragmentos de su vida que no conocía. Pequeñas historias, reflexiones sobre sus días en el trabajo, recuerdos de nuestra familia y, lo más impactante, sus sueños para el futuro.
Entre esas páginas encontré una carta que había escrito para mí, pero nunca me había mostrado. La fecha en la parte superior era de meses atrás. Quería decírtelo antes, pero no sabía cómo, dijo, mientras yo leía en silencio. La carta era una mezcla de disculpas y confesiones, una declaración de amor y agradecimiento que nunca había esperado recibir. Sentí que mi corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado en años. Cuando terminé de leer, lo miré con lágrimas en los ojos. No tienes idea de cuánto significa esto para mí, le dije. Él sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la distancia entre nosotros se había desvanecido por completo. Pero antes de que pudiera decir algo más, él sacó algo del bolsillo. Era una fotografía, la misma que había encontrado en el sobre rojo. Fui yo quien la dejó en el buzón, confesó, con una expresión que mezclaba vergüenza y alivio. Quería encontrar una forma de acercarme a ti, pero no sabía cómo hacerlo directamente. Lo siento si te asusté. Mi mente se llenó de emociones encontradas. La fotografía había sido el inicio de todo este viaje, y ahora entendía su verdadera intención. No tienes que disculparte, le dije. Gracias por encontrar una forma de recordarme lo importante que es esto. Nos quedamos sentados allí durante horas, hablando como no lo habíamos hecho en años. Compartimos recuerdos, risas y hasta algunos silencios cómodos. Finalmente, cuando la madrugada comenzó a acercarse, él se levantó y me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo, susurró antes de dirigirse a su habitación. Cuando la casa volvió al silencio, me quedé mirando la fotografía sobre la mesa. Ya no era solo un recordatorio del pasado, sino una prueba de que siempre hay tiempo para reconstruir lo que parecía perdido. Y con esa certeza apagué las luces, sintiéndome más cerca de mi hijo y de mí misma que nunca.